Un cliente nos solicitó un análisis para terminar el contrato de una persona en situación de discapacidad. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero que tenemos que entrar a revisar para ver si hay posibilidad de terminar ese contrato es mirar qué tipo de contrato tiene el trabajador. Dado que si el trabajador tiene un contrato obra-labor y la obra-labor aún existe, pues posiblemente esa no sea una causal para terminarlo, ya que existe la obra-labor. Si tiene un término fijo o un indefinido, de ahí también va a variar la posible indemnización a la que tenga derecho ese trabajador. Lo segundo que vamos a entrar a evaluar es el salario que tiene la persona, porque con ese salario se tasarían los posibles costos de ese trabajador a tiempo futuro dentro de la organización y con ese salario se tasaría una posible indemnización. Lo tercero que vamos a ver es la antigüedad, justamente para reconfirmar cuánto podría llegar a ser el monto de la indemnización. Lo cuarto que revisaríamos sería la pérdida de capacidad laboral de esa persona. ¿Cuál es el porcentaje? Ya les dije que la trabajadora puntual de ese cliente tiene 25% de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué entramos a revisar? Pues si la pérdida supera el 15%, ¿por qué? Porque hay diversas sentencias de la Corte que han solicitado que para que exista la debilidad manifiesta se debería tener como mínimo del 15% en adelante de pérdida de capacidad laboral, aunque hay unos nuevos pronunciamientos de la Corte que contradicen esa versión que les acabo de mencionar y dicen que no necesariamente tiene que haber una pérdida de capacidad laboral calificada a la fecha de revisar si la persona tiene o no esa debilidad manifiesta. Ahora, entraríamos a ver el origen de esa enfermedad. Es diferente cuando la persona digamos que su pérdida de capacidad laboral se dio producto de una enfermedad o un accidente de origen laboral a cuando el evento se da por razones de origen común. ¿Por qué? Pues porque naturalmente si fue de origen laboral, muy probablemente la empresa va a ser aparte demandada por culpa patronal en búsqueda de que le pague una indemnización a esa trabajadora por el perjuicio ocasionado a su salud. Entonces eso lo tenemos que tener en consideración. Y por último, la fecha probable de pensión. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la proyección de cuánto le costaría tener a ese empleador, a esa trabajadora, hasta que se pensione, ¿sí? Por vejez, porque con el 25% no le va a alcanzar para pensionarse por invalidez. Entonces analizamos cuánto tiempo, cuántos años, meses le harían falta para pensionarse por vejez y sacamos la proyección del costo de ese empleado a tiempo futuro, que por ejemplo en esta trabajadora el costo a tiempo futuro nos dio 310 millones de pesos. Es una persona que en teoría se pensionaría por vejez en el año 2033. En ese entendido, tenemos que tener todo ese tipo de condiciones o factores en el radar para poder brindarle al cliente una recomendación sobre si es viable o no terminar el contrato con o sin justa causa, si es viable o no solicitar permiso al Ministerio de Trabajo, qué puede pasar después de que yo solicite ese permiso así me lo autoricen, porque así me lo autoricen el trabajador puede entrar a demandar ante un juez laboral el reintegro, ¿cierto? Y cuáles son las posibilidades de que el trabajador gane esa demanda en el futuro. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que si usted desea terminar el contrato de una persona con un caso similar a este, haga este análisis y adicional revise la posibilidad de negociar la salida de esa persona porque es la mejor forma de terminar un contrato. Muchas veces las personas no están interesadas en continuar con el contrato, aunque les sorprenda, muchísimas personas no están interesadas en continuar con el contrato porque ya están cansados de ir a la EPS constantemente y que les den incapacidades de corto plazo y no lograr una calificación superior al 50%. Eso causa desgaste físico, emocional y se cansan. De modo tal que muchas personas tienen la intención de negociar con el empleador, pero para sentarnos a negociar tenemos que ver todos esos factores. Si usted necesita asesoría para revisar casos similares dentro de su organización o si usted como persona natural, trabajador, quiere revisar una posible negociación para terminar el contrato con su empleador, contáctenos que nosotros le ayudamos.